Muy buenas tardes, queridos hermanos, sean bienvenidos a esta hermosa oportunidad que tenemos de acercarnos a un Dios único, inigualable, inimitable, a veces un poco entendible y algo que tal vez sea lo que menos alcanzamos a comprender en toda su magnitud es la santidad de Dios. Así que hoy tenemos una gran oportunidad de venir con este Dios santo, hermoso, único, maravilloso y entregarnos en alabanza y en adoración. Vamos a entonar este canto. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras viva exista en mi ser. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Santo eres tú, santo eres tú. Antes de orar, quisiera que viéramos algunas frases famosas acerca de lo que es la oración y la importancia que tiene para nosotros como cristianos. ¿Qué es la oración? Tenemos que orar con los ojos puestos en Dios, no en las dificultades. No hay otra actividad en la vida tan importante como la oración. Todas las demás actividades dependen de la oración para su máxima eficacia. Yo, Andros. Orar no es pedir.
Orar es ponerse en las manos de Dios a su disposición y escuchar su voz en el fondo de nuestro corazón. Andrew Murray. La oración no se aprende en un aula, sino en el armario. E.M. Límites. La confianza en Dios tiene que empezar de nuevo todos los días, como si aún no se hubiera hecho nada. C.S. Lewis. Cuanto más ore, menos pánico entrará. Cuanto más adore, menos se preocupará. Se sentirá más paciente y menos presionado. Rick Warren. La oración no nos capacita para el trabajo más grande. La oración es el trabajo más grande. Oswald Chambers. No importa quién ora, sino a quién se ora. Esta es mi preferida. Muy bien. El que más se arrodilla es el mejor. D.L. Moody. Y ahora vamos a poner en práctica esto. Dios, te agradecemos, Señor, que podemos entrar al trono de tu gracia con algo que nosotros llamamos oración, que es abrir nuestro corazón y tocar tu corazón, Señor. Abrir nuestro corazón a nuestra necesidad de alabarte, de reconocer en tu majestad, de reconocer tu grandeza, tu poder, tu amor, tu misericordia, tu gracia, Señor. Y encontramos con todo tu amor, con toda tu misericordia, en este diálogo, Señor, de tus criaturas con su Creador. Gracias porque estás dispuesto a suplir nuestras necesidades, que pueden ser físicas, económicas, espirituales o emocionales. Y aquí estamos, Señor, rendidos a ti para alabarte, glorificarte y bendecirte. Permite, Señor, que podamos abrir nuestro corazón a tu grandeza, a tu majestad. Queremos rendirnos y humillarnos delante de ti con un solo propósito: reconocerte como nuestro Dios, saber que tú eres Dios, confiar en ti y esperar en ti. Te lo suplicamos, Padre Santo, en el precioso nombre de Jesús, a quien damos la honra y la gloria. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, estamos listos para alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a cantar nuestras alabanzas. Vamos a empezar con una preciosa alabanza que se llama Gracias, Señor, por tu amor sin condición, que nos lleva a conocerte de gloria en gloria. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, aumentar, que todos puedan ver, todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ya no quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ya no quiero ser en tus manos. En gloria te veo, Dios. En gloria, transformados son con espíritu. Bendice, alma mía, Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Amén. En gloria te veo, Dios. En gloria
En un principio le decía que Dios puede ser un poco incomprensible. Su amor es demostrado en un lugar que Él mismo dice que es de maldición. Este lugar es la cruz de Cristo. Si puedo la cruz que tú encontré, la paz y el gozo que te llena, la gracia que lo cambió todo. Si yo encontré. Gracias a Dios por esa cruz de Jesús. Dios está interesado en nosotros. Dios quiere hablarnos. ¿Estás dispuesto a escuchar? Háblanos, Dios, que tus siervos oyen. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti. Escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Preciosa promesa. Hoy queremos que Dios nos hable. Háblanos, Dios. Habla a nuestro corazón. Habla a nuestras emociones. Habla a nuestros sentimientos, Señor. Háblanos por tu palabra. Necesitamos fe, Padre. Se ha vuelto una situación difícil en muchos aspectos, Señor. Queremos oír tu voz que nos consuela, que nos reanima, que nos levanta, que nos reafirma. Bendito seas, Dios, por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque eres un Dios único, único, Señor. Nadie se compara a ti. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Poquito tiempo de alabanza, ¿verdad, mis queridos hermanos? Pero gracias a Dios que podemos seguir cantando, aunque sea un poquito. Fíjense que el miércoles, sí, ya la semana pasada, hoy iniciamos semana, hablaba algo acerca que me asombró mucho de las diferentes religiones. Y quise hacer hoy una segunda parte porque hay muchísimo material, pero sorpréndanse, hay como para otros 2 sermones más,
Porque una de las mentiras más grandes que circulan como cultura popular en la sociedad es que todas las religiones llevan a lo mismo. ¿Has oído esta frase? Todas las religiones buscan lo mismo y te llevan a lo mismo. Ellos dicen que todo es bueno si se hace con sinceridad, correctamente y con devoción. Entonces, no importa en quién crees, cómo crees y para qué crees, si vives de acuerdo con tu religión. ¿Saben lo que hace esta mentirita blanca? Bueno, lo único que hace es alejarnos del Dios Santo, porque nos permite acomodarnos a las diferentes religiones que ofrecen mucho más por menos. Algo que colabora a confundirnos mucho son las similitudes de las religiones. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sepan que el budismo cuenta con 10 mandamientos que parecen copia de los mandamientos judíos. Aunque para los budistas los preceptos éticos existen no como una imposición, sino como guías prácticas. Asómbrate, esto jamás me lo esperaba. Cristo es la versión griega de la palabra Krishna. El hinduismo, como el catolicismo, poseen una diosa madre y usan cuentas de meditación similares al rosario. En el sijismo, Dios es una entidad universal, el creador, el iluminado, el perpetuo y sin género. Existen 3 palabritas en el cristianismo que hacen un abismo que es imposible que las otras religiones se le acerquen un poquito. Yo estoy seguro que tú crees que si alguien es sincero en su religión, con eso basta. Déjame decirte que estas 3 palabras bíblicas son la gran diferencia entre lo que nosotros creemos y cualquier otra religión en el mundo. Así que es muy importante. Yo pensé hacer un sermón con estas 3 palabritas, me fue imposible. Tuve que cortar cantidad de versículos porque a lo mejor no terminábamos hoy. Así que me voy a centrar en una, pero les voy a nombrar las 3 palabritas para que vayamos adelantando. ¿Las pueden adivinar? Bueno, la primera es gracia, recibiendo lo inalcanzable. La segunda es fe, la llave espiritual. Y la tercera se llama amor, el gran motor. Así que, mis queridos hermanos, creo que el tema de hoy va a ser un poquito más largo de lo acostumbrado, pero nada más voy a abordar lo que es la gracia. ¿Lo puedes creer? Y es que la gracia es una de las palabras más manipuladas y mal interpretadas. Creemos que es posible ganarla y muchos llegan a pensar que es un salvoconducto para una vida licenciosa. Después de escuchar muchos ejemplos acerca de lo que es la gracia, déjenme decirles que personalmente no creo que sea posible ejemplificar la gracia divina con una actividad humana. La gracia está tan lejos de nuestro pensar como de nuestro actuar. No sé si han oído de alguien que cae en la cárcel y entonces el juez pone la tasa más alta, la multa más alta y luego dice, yo la voy a pagar. Eso no tiene nada de compararse con la gracia que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque la gracia es una virtud por la cual Dios nos conoció, predestinó para hacernos conforme a la imagen de su Hijo, nos llamó, nos justificó y preparó un estado de restauración conocido como glorificación, para que podamos estar en su presencia sin ser consumidos. Todo esto lo ha decretado Dios
desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Te asombra esto? ¿Es maravilloso? Antes de que Dios se pusiera a hacer el universo, ya te había escogido en Cristo Jesús. Pues esto que es maravilloso no se compara a lo más grandioso e inentendible de esta mega gracia de Dios. Esto es el precio que Dios tuvo que pagar para hacer esto posible, ya que Romanos 8:32 nos dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El pecado, como todos sabemos, nos aleja años luz de la santidad de Dios. Y la única posibilidad de reconciliación es que un 100% justo pague con su sangre por nuestra maldad. No hay un humano que cumpla con esta condición. No existe. No hay nadie que cumpla con esta condición. La solución es que Dios tome forma humana y el candidato perfecto se llama Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué otro Dios que ustedes conozcan entrega a su Hijo para perdonarnos? ¿En qué otra religión se dice esto? En ninguna. Entonces el cristianismo es único, único. Jesús vino al mundo para cumplir lo que no podíamos cumplir. Jesús vino a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Jesús vino a vivir como es imposible vivir para obtener lo que no podemos obtener por nuestro propio esfuerzo, devoción o entrega, que es reconciliarnos con Dios. Segunda de Corintios 5:18, fíjate muy bien lo que dice. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. En todas las religiones, el ser humano es el del mérito, quien con su devoción, obediencia, obtiene la recompensa ofrecida. En el cristianismo, es Dios que se inclina ante un inferior para darnos salvación. Gracia es Dios amando, Dios inclinándose, Dios viniendo al rescate, Dios buscando al pecador, Dios dándose generosamente en Jesucristo y a través de Jesucristo. Esta pequeña palabra en las manos de Dios se agiganta porque la gracia nos moldea como a Cristo. Jesús viene a habitar en nosotros. La gracia nos da seguridad, ya que no depende de nosotros. Es gracia. La gracia nos inunda de amor y gratitud. La gracia nos impacta y estremece. El Creador del universo viene a nuestro encuentro, grande, majestuoso, todopoderoso, y se inclina. Esto es gracia, la acción de inclinarse alguien superior con alguien inferior. Y se inclina amándonos, perdonándonos, haciéndonos sus hijos. ¿Por qué? Por gracia. Asómbrate, todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios para reconciliarnos con Él. Dios es el que trabaja, Dios es el que actúa, Dios es el que da. A nosotros nos toca recibir. Todo esto nos lleva a una gran pregunta. ¿Cómo podemos obtener la gracia? Yo sé que tú lo sabes. No hay forma. No hay manera de merecerla, obtenerla. La gracia es un regalo de Dios y Él decide a quién se la da. Tal vez en estos momentos estés objetando esta idea
Y antes de que dejes la transmisión, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo defines la condición humana? ¿Está el hombre muerto en delitos y pecados o solo está atontado? En lo que lees Efesios 2:1, permíteme un segundo. Él. ¿Quién es este Él? Nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Si reconoces que la humanidad está muerta en pecado, herencia de Adán, no puedes dejar de pecar. Entonces, si no puedes dejar de pecar, tampoco puedes salir de esta condición, porque nuestra voluntad no está corrompida, es corrupta. Necesitamos la fuerza externa y previsora de Dios, llamada gracia, que es la que nos permite por su voluntad el nuevo nacimiento. Santiago 1:18. Él. Volvemos a la pregunta. ¿Quién es Él? Dios. De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de Dios. ¿Leíste bien? ¿Por la voluntad de quién es que nacemos espiritualmente? La voluntad de Él. Con esta gracia previsora se inicia la salvación y proviene de una iniciativa directa de Dios. Él, de su voluntad. Y esto también está de acuerdo con lo que dice Juan en Juan 1:13. Está hablando de los hijos que son engendrados de Dios. Dice, estos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Por quién son engendrados? Por la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios la que está en acción. El nuevo nacimiento no es por nuestra voluntad. Y como Dios sabe que el hombre ama más las tinieblas que la luz, Él hace algo increíble. Sin quitar nuestra responsabilidad, Dios mueve nuestra voluntad gracias a la gracia cooperativa. Fíjate lo que dice Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce querer como Él hacer. Porque Dios es el que en nosotros produce querer y hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Por su buena voluntad es Dios el que produce el querer y el hacer. Dios es el que hace posible el nuevo nacimiento. Así que discúlpame por ser tan preguntón en esta mañana. ¿Quién produce en nosotros el querer y el hacer? Según Pablo, es Dios. No somos nosotros. Nosotros creemos que es nuestra humana voluntad la que recibe o rechaza a Cristo, pero Pablo nos dice tajantemente en Efesios 2:8, porque por gracia no te lo mereces, no lo puedes adquirir, no eres digno, porque por gracia eres salvo por medio de la fe. Pero fíjate lo que dice, esto es asombroso. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ni la gracia que produce fe, ni la fe que provee salvación son nuestras. Son un regalo de Dios. Gracias a este regalo de Dios, sin darnos cuenta de cómo, cuándo o por qué, al nacer de nuevo, empezamos a ya no disfrutar tanto los pecados que en otro tiempo nos esclavizaban. Vivíamos haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos mundanos.
y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero ahora, ¿qué declara Pablo en Efesios 2:10? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Me picó un mosquito preguntón, así que te quiero preguntar, ¿somos hechura de quién? Hechura suya. ¿Creados en quién? Creados en Cristo Jesús. ¿Para hacer qué? Para buenas obras. ¿Quién las preparó? Dios las preparó de antemano. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Para que andemos en ellas. Pero, aunque esto suena muy fácil y bonito, pronto nos vamos a dar cuenta de que en nuestro interior se desarrolla una lucha entre lo que queremos hacer y no lo hacemos, o lo que no queremos hacer y lo hacemos. Esta situación nos hace dudar de la fidelidad de Dios. Dudamos que cumplirá en nosotros sus promesas, pero gracias a Dios, su gracia no nos abandona, su gracia no termina aquí, y hay otro aspecto de la gracia llamada la gracia suficiente. Acompáñame a leer Isaías 54:10. Los montes se moverán, los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Amén. Ni el pacto de mi paz se quebrantará. ¿Quién lo dice? Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti, de ti. Este aspecto de la gracia nos permite caminar con Dios en el valle de sombra de muerte, cubrirnos bajo sus alas, encontrar sustento, esperanza y paz en Él. El maravilloso Dios que nunca nos deja, que no se conforma con decirnos las reglas de lo que debemos de hacer y de nuestro comportamiento, sino que nos ayuda a cumplirlas cuando somos débiles. Segunda de Corintios 12:9, dice Pablo, y me ha dicho Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Habrá en el mundo otra religión donde Dios te ame al extremo de venir a buscarte? ¿De guiarte a sus brazos? ¿De transformarte? ¿De acompañarte? ¿De perfeccionarte y de amarte? A pesar de que tú sabes cómo eres y Dios sabe cómo somos. Déjame decirte que hemos visto 3 aspectos de la gracia. La gracia está en la siguiente diapositiva, ¿Beto? Sí. La gracia previsora, que te conoce desde la eternidad y está prevista para que te encuentres con Dios. La gracia cooperativa, que es la voluntad de Dios que te engendra y te transforma en nueva criatura. La gracia suficiente, la que te enseña a confiar en Dios y te sostiene en victoria en el día malo. Esto es suficiente, es más que suficiente, pero no para Dios, porque Él se quiere asegurar de que se cumplirá su propósito en ti. Así que te otorga otro aspecto de su gracia. Esta gracia te entrega a los cuidados de Jesús y se le llama gracia eficiente. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él, dentro de sus muchas oraciones, en Juan 17:12, ora a Dios y le dice, a los que me diste, yo los guardé. Y como resultado de que Jesús los guardó, ninguno de ellos se perdió. En el día final, cuando Jesús le rinda cuentas al Padre acerca de los que le entregó,
Jesús repetirá estas palabras textualmente: Padre, de los que me diste, yo los guardé y ninguno se perdió. ¿Qué se siente ser guardado por Jesús? Cuando tú sabes que fallas, cuando tú conoces tu irresponsabilidad, cuando tú conoces tu debilidad, cuando tú conoces todos esos aspectos que te deberían de llevar lejos de Dios. Pero Jesús está trabajando, guardándote y no permitiendo que te pierdas. Jesús quiere asegurarse de que no está trabajando en vano en el cielo, preparando una morada para nosotros, y resulta que no llegas. No llegas porque tropezaste en el camino y fuiste arrebatado de su mano. Su amor lo lleva a desear que pases la eternidad con Él. La gracia de Dios transforma a un pecador desinteresado totalmente en la santidad, que es nuestra naturaleza, disfrutar los pecados. Él nos transforma en alguien perdonado, aceptado, transformado y amado. Y como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Me puse a hacer un ejercicio, me puse a buscar los versículos que hablan de la gracia y no me quedé ni a la mitad del camino, porque por cuestiones de tiempo sería larguísimo. Así que lo hice como lectura, pero todo esto es lo que Dios hace por su gracia. Sin duda, hemos hallado gracia delante de sus ojos. Por su gracia el Señor está en medio de nosotros, consolando y hablando a nuestro corazón. Ha extendido su cetro hacia nosotros con misericordia. Su gracia adorna nuestra cabeza y nos entrega corona de hermosura. Dios sana nuestra rebelión y nos ama de pura gracia, porque apartó su ira de nosotros. Al ver a Jesús, a quien traspasaron, lloramos como se llora por un hijo unigénito, afligiéndonos por él como se aflige por el primogénito. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia por Jesucristo reinarán para vida. Por él tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, ya que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esta gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y como les decía, podría continuar y continuar y continuar y continuar, pero creo que con estos ejemplos es más que suficiente para darnos cuenta que el cristianismo no tiene comparación. No hay otro Dios de gracia. No hay otra idea, ninguna otra religión acerca de la gracia. Así que, sin duda, por todo esto de lo que les he dicho, tajantemente podemos decir, 1 de Reyes 8:23, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú. Ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. No hay Dios como tú,